Gracias, jóvenes, por conectarse nuevamente. ¿Tienen alguna duda, algún comentario que deseen hacer hasta ahorita? ¿No? No, maestra. Entonces, déjenme aceptar estos chicos. Ahí va. Muy bien. Voy a seguir compartiendo mi pantalla con ustedes. Ahí está. Estamos aquí. Muy bien. Seguimos. Vean, aquí dice, inhibidores reversibles contra irreversibles. Lo dice aquí. Los inhibidores, vamos a ver qué dice el texto. Los inhibidores trabajan uniéndose a la enzima y haciendo más lenta o incluso deteniendo la catálisis. Algunos inhibidores se unen muy fuertemente a la enzima, usualmente formando un enlace covalente. Y por lo tanto, permanecen inactivando a la enzima. Esos son los irreversibles, ¿sí? Esta clase de inhibidores se llaman inhibidores irreversibles y la aspirina es un buen ejemplo. Aquí tenemos, a la izquierda tenemos un dibujo de color azul que me está indicando que todo esto azul es la enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Ciclooxigenasa 2. De cariñito le decimos COX-2. Es muy probable que ustedes en farmacología o en fisiología, pero creo que es en farmacología, donde hasta la van a saludar de mano casi a esta enzima. Resulta que la serina, que se encuentra en la posición 530 de la ciclooxigenasa 2, pues está en el sitio activo. Y esta, la serina, ustedes saben que tiene un hidroximetilo como cadena lateral. El asunto es que la aspirina es el compuesto que se llama ácido, aquí está la parte del ácido, acetil, este es el radical acetilo, este hasta aquí, nada más, salicílico. El ácido salicílico tiene un grupo carboxilo y en la posición 2 tiene un grupo hidroxilo. Ese es el ácido salicílico. Pero la aspirina es el ácido acetil salicílico. ¿En qué posición se puede acetilar? Pues aquí. ¿Sí? En el hidroxilo del ácido salicílico, ahí se hidroxila. ¡Chunk! Bueno, oxígeno fenólico más bien, ¿no? Ahí está. Y se forma este compuesto. ¿Qué pasa con este? Que se une, ahí está, ya ocurrió la reacción, se
lo que sucede es que la serina 530 se acetila. ¿Sí lo vieron? ¿Lo quieren ver otra vez? Ahí está. ¿Lo quieren ver otra vez? Sí, sí, por favor. ¿Sí? Pues pelen ojo, no parpadeen, ahí va. ¡Ay! Perdón. Pues ahorita sí parpadean porque se me fue muy rápido. A ver, ahí va otra vez. ¿Mm? Este que queda acá es el ácido salicílico. ¿Qué le pasó a la serina de la posición 530 de la enzima? Se quedó acetilada, pero hay un problema aquí. Yo no puedo separar esto. No puedo quitarle el radical acetilo. Radical acetilo es este de aquí. No se lo puedo quitar. Y entonces podrá unir la COX-2, podrá unir al ácido araquidónico para sintetizar a las prostaglandinas. La respuesta es no. La enzima ha quedado inhibida irreversible. No hay forma de despegarle el radical acetilo. ¿Y así se va a quedar la enzima? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Pues hasta que ocurre el recambio de proteína. Esto va a hacer que esta enzima, que ya no está funcionando, la célula rápidamente es un decir, la célula va a detectar este tipo de compuestos, este tipo de moléculas modificadas, moléculas enzimáticas modificadas, ya por el inhibidor irreversible, y entonces la enzima, como ya no está funcionando, está inhibida irreversiblemente, tiene que ser degradada esa enzima. Ah, caray, ¿y cómo va a ser degradada? Pues por proteasas. Hay proteasas. Y esas proteasas se van a comer a esta enzima. Pum, 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 empiezan a degradar. Y entonces, esa es la única manera de que se acabe, porque no me tomo una aspirina y me dura el resto de mi vida. El efecto, no. El efecto de una aspirina dura entre 4 y 6 horas. ¿O no? Chiquillos. Hola. Sí. Dura entre 4 y 6 horas. Hasta dicen, tómese una aspirina cada 6 horas. 4 veces al día. Ya están, echándose su aspirinota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ocurre el recambio proteico. Por eso. Ocurre el recambio proteico y ya no hay nada que esté inhibiendo a la ciclooxigenasa 2 y otra vez me va a doler mi callo, mi muela o lo que me haya yo lastimado. ¿Sí? Bueno. Oigan, ¿hace calor o nada más soy yo? Uf, estoy asando. Bueno. Seguimos. Bueno, vamos a ver este. Por otro lado, aquí estoy leyendo el texto, Por otro lado, los inhibidores más comunes son reversibles y se enlazan a la enzima de una manera menos fuerte, es decir, no covalentemente, y rápidamente se disocian de la enzima. ¿Por qué se pueden disociar rápidamente? Pues porque están unidos mediante interacciones débiles. ¿Cuáles? Fuerzas de Van der Waals, interacciones iónicas, interacciones por puente de hidrógeno, todas esas débiles que ustedes ya conocen. Los analgésicos no aspirínicos, o sea, que no se parecen a la aspirina, tales como el ibuprofeno y el flurbiprofeno, son ejemplos de inhibidores reversibles. Los inhibidores reversibles están siempre en el equilibrio entre
estar unidos a la enzima o estar libres, en sus estados libres o no enlazados. Aquí está. La enzima libre más el inhibidor libre. Cuando estos dos entran en contacto, digamos, se forma un complejo que llega al equilibrio, esta reacción, se forma un complejo enzima inhibidor. ¿Sí se entendió esto, jóvenes? Sí. Bueno. Clic en la... A ver, vamos a darle clic a ver qué pasa. Es que no me acuerdo qué pasa. Uy, se abrió otra cosa. Déjenme ver. Uy, se va a ver muy chiquito. Ah, bueno, lo que está ahí dando vueltas, eso morado que está dando vueltas, esto, es la enzima. Vean, y es una enzima que es dimérica al menos. Tiene dos cadenas, una morada clarita y una morada oscura. ¿Sí? Ahí están. ¿Y qué es eso como rojo que está allí? Es el urbiprofeno, algo así. Ah, flurbiprofeno. Ahí está. El inhibidor. Ahí está unido. ¿Ven? Y esto le puede uno dar de vueltas. Muy bien. Ahora vamos a ver qué sigue. Aquí está. Dice, existen 3 tipos de inhibidores reversibles. Ustedes, jóvenes, ya los conocen, cuando menos de nombre. Competitivo, no competitivo, incompetitivo. Al incompetitivo en algunos libros le llaman acompetitivo. ¿Sí? Es el mismo. Luego dice, abajo dice, estos tipos de inhibidores difieren en la forma, difieren en cómo y cuándo se unen a la enzima. Ustedes se preguntarán, ¿el inhibidor se enlaza al mismo sitio que el sustrato normal de la enzima, es decir, el sitio activo, o se une en otro lugar? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Y la segunda es, ¿el inhibidor se enlaza antes o después al sustrato? ¿Antes de la reacción o después de la reacción? ¿O no importa? ¿En qué momento se une el sustrato a la enzima? ¿Lo hará al sitio activo o no? Bueno, aquí en esta imagen, aquí arriba, en la imagen del inciso A, tenemos a la enzima y al sustrato. El sustrato entra en el sitio activo de la enzima y ahí está muy bien. Se forma el complejo enzima-sustrato. Acá abajo ya tenemos los 3 tipos de inhibidores reversibles. A la izquierda tenemos a la enzima y algo que se parece al sustrato, se parece a la forma del sustrato. Vean, aquí el sustrato tiene una patita, tiene otra patita y tiene una tercera patita. Ahí están, 3 patas. ¿Cuántas patas tiene aquí este inhibidor? Tiene una pata y 2 patas. Le falta la pata que entraría aquí. ¿Qué tipo de inhibidor es? Si se está uniendo en el sitio activo. ¿Qué tipo de inhibidor es, jóvenes? Competitivo. Competitivo. Está compitiendo por el sustrato para poder entrar en el sitio activo. Los otros 2 inhibidores, el no competitivo y el incompetitivo, el inhibidor se une en un sitio diferente.
al activo. ¿Quién se está uniendo en el sitio activo? El sustrato. El sustrato es el que se está uniendo al sitio activo. No hay mayor problema. Pero el inhibidor se está uniendo en un sitio diferente al activo. Debe de quedar claro que las moléculas de las enzimas tienen otros sitios diferentes al activo donde se pueden unir ciertos compuestos. En las imágenes que se están viendo aquí, el inhibidor se une en un sitio diferente al sitio activo. Y por regla general, lo que nosotros conocemos como inhibidor son compuestos que se llaman xenobióticos o genobióticos. Se escribe con X. Xenobióticos. ¿Qué quiere decir xenos? Xenos quiere decir extraño. Eso es lo que quiere decir. Entonces, es un compuesto extraño. ¿A quién? A la célula. Los inhibidores, por regla general, son compuestos sintéticos. O sea, han sido fabricados por el ser humano. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando veamos enzimas alostéricas, vamos a estar viendo a los efectores positivos y negativos uniéndose a la superficie de la enzima, no en el sitio activo, porque un efector no se une allí, se une en otros sitios. Pero no hay que confundir a un inhibidor con un efector negativo. Los efectores negativos son compuestos biológicos sintetizados por la célula que hacen más lenta o incluso llegan a detener por completo la actividad de una enzima. Pero son compuestos sintetizados por la célula. Son endógenos. ¿Sí queda claro? ¿Jóvenes? Ay, Sí, no sean malos, contéstenme, ¿sí? Sí, maestra. ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? Sí. Profesora, yo tengo una duda. Dime. ¿Y qué pasa con el inhibidor mixto? Esa es otra onda. Por regla general, nosotros en este curso no vemos a los inhibidores mixtos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese tipo de inhibidor modifica tanto a Km como a la velocidad máxima. Tú vas a decir, sí, pero estos también lo hacen. Estoy de acuerdo, pero en un inhibidor competitivo, la velocidad máxima es la misma para la reacción inhibida que la de sin inhibir. Para el no competitivo, lo que es igual es Km. Para el incompetitivo, tanto Km como Vmax son diferentes, pero las líneas en la representación de Leineweber-Burke, en la del doble recíproco, son líneas rectas paralelas. Mientras que en un inhibidor mixto, las velocidades máximas cruzan en cualquier lado, pero no es en el eje de velocidades. Cruzan en cualquier lado. Sí, sí cruzan, pero no en el eje Y. Obviamente, las KMs pues van a ser diferentes. Casi no nos metemos en esos inhibidores, porque esos ya son motivo de graduados. Y hay inhibidores de ese tipo que se les llama inhibidores suicidas, y eso también es de graduados. Yo les puedo mencionar eso, pero es hacerlos más bula. Porque a nosotros sí nos toca ver, cuando menos, lo más esencial de enzimas alostéricas. Y esa es otra onda.
Más o menos, ¿te imaginaste la gráfica de un inhibidor mixto? Sí, Son líneas rectas. Van a cruzar, sí, pero no en el eje de las X, ni tampoco en el primer cuadrante. Lo hacen en el segundo cuadrante. es similar al competitivo, más o menos. Pero como Como si dice, lo desplazaras hacia la izquierda. ajá, ¿Sí lo ves? Ya te imaginaste la gráfica. sí, de hecho así me salió en el laboratorio y pues está mal. Ah, ¿te dio mixto? Ajá, Bueno, probablemente haya sido tu manejo de la gráfica. ¿Cómo tomaste la pendiente de las rectas? Ahora, hay una cosa. Si te cruzaron las dos líneas cerca del eje X, entonces es mucho más simple. Si yo me estoy refiriendo a un inhibidor mixto, cuando el cruce de las líneas me está dando como a la mitad del segundo cuadrante. ¿Sí me explico? Como a la mitad del cuadrante. Ahí. Si a ti te dio más abajo, cercano hacia el eje X, entonces tu inhibidor es no competitivo. Y habría que revisar el manejo que hicieron de los puntos experimentales para obtener las gráficas. Si le hicieron mucho caso al último punto, al de la velocidad máxima según la representación de Michaelis-Menten, olvídalo, por eso te dio así. Porque ese es el que luego les desvía las gráficas. ¿En cuáles? A ver, voy a dejar de compartir, porque si no hay que hacer mucho caso a la imaginación. ¡Ay! ¡Tala! ¡Sara! Uy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo? Ay, dejar de compartir. Tú tuviste esta gráfica. Aquí tengo uno en B. Y acá uno en... Ahí está. En un inhibidor mixto, ay, me quedo muy chaparra. Espera, me quedo muy chaparra. En un inhibidor mixto, la gráfica les da más o menos, ¿qué digo de chaparra? Más o menos así. ¿Sí ves dónde están cruzando? Aquí. ¿Sí lo ves? ¿Quién me estaba preguntando? sí, yo. El gallo me estaba preguntando. Ahí está. Si este cruce te dio muy en medio, por aquí, entonces pudo haber sido el manejo de las líneas, de las rectas. Si a fuerza metieron este punto y este para trazar la recta, luego salen estas cosas y les dan inhibidor mixto. Si yo hago caso omiso de este último punto, que me haya dado por otro lado, entonces, si quito ese y me quedo con los puntos que están cerca del eje Y, específicamente con los que están cerca del eje de Y, entonces sí puede ser que crucen
aquí, en el eje X, o un poquito por debajo. ¿Sí me explico? Depende de cómo hayas trazado estas líneas. Ustedes, jóvenes, deben de desarrollar un criterio en el que, si estamos diciendo que la velocidad máxima no está bien definida en la representación, que la velocidad máxima no está bien definida en la representación de Michaelis, pero tu primer punto, porque esa gráfica de los inversos, la velocidad máxima estaría aquí, cruzando en el eje Y. Pero este punto que tendrías que quitar, ¿cuál es? Es el de tu primer tubo problema, ese es. Y luego hay veces en que les da muy alto o muy bajo. Depende de las manos que estén trabajando eso. Y luego a fuerza lo quieren meter y no. Yo tengo que fijarme en mi representación de Michaelis cuáles son los puntos más cercanos a la hipérbola rectangular y trazar la hipérbola rectangular. Y ya con base en eso te vas dando cuenta para ver qué punto. Tampoco es para tengo 6 puntos y quito 4, no. Tengo 6 puntos y cuando mucho quito 1 para poder trazar sobre todo la recta aquí. ¿Sí? Ahora, siempre, ¿ya quedó más o menos claro? Siempre debemos de tener cuidado. Déjenme, voy a compartir. Uy, ya no va a haber tiempo. Bueno, vamos a ver. Hoy salimos a las, ¿qué? 8:30, ¿verdad? Sí. Déjenme ver. Quitar este. Sacamos esto. Ahí está. ¿Qué es lo que vemos aquí? Entre estos inhibidores inhibidores reversibles. Me están haciendo dos preguntas. ¿El inhibidor se une al sitio activo? ¿Sí o no? Que sí, es competitivo y ya no hay más. Que no, muy bien, entonces es no competitivo o bien incompetitivo. Ahora, el asunto es, el inhibidor se une antes, porque el sustrato se va a poder unir al sitio activo de la enzima, en el inhibidor no competitivo y en el incompetitivo. En cualquiera de los dos, el sustrato se une a la enzima, pero ¿el sustrato se une antes o después de que lo haya hecho el inhibidor? Después. Eso depende. Eso depende del tipo de inhibidor que es. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Ven este cuadrito que está aquí a la derecha? ¿Sí lo ven? Sí. Dice, aquí arriba tenemos la reacción enzimática general. Enzima más sustrato, reacciona, me da el complejo enzima-sustrato, este se escinde y me da la enzima más el producto. Esa es la reacción que yo esperaría, la normal. Peques, ustedes cuando quieren determinar qué tipo de inhibidor es un compuesto, siempre tienen que llevar a cabo la reacción sin inhibir. Y después llevan a cabo la reacción inhibida. De otra manera no pueden determinar qué tipo de inhibidor es. ¿Sí se entiende? Así lo hicieron en el laboratorio. ¿Sí se dieron cuenta de eso, jóvenes? Sí. Bueno, ahora
hago mi cinética normal, hago mi cinética inhibida. Y entonces tengo esta otra parte que dice enzima más inhibidor. Me va a dar el complejo enzima inhibidor. Este complejo enzima inhibidor que tengo aquí, ¿procede hacia la formación del producto o no? No. El complejo enzima inhibidor, este que está aquí abajo, ¿procede hacia la formación de producto? No. No. ¿Por qué no? Porque es un inhibidor competitivo. Ahí está la imagen. ¿Sí? Ahora, a este cuadrito que está aquí a la derecha y que ya analizamos, se conoce como esquema cinético. El día de mañana vamos a revisar los otros 2 esquemas cinéticos y vamos a hacer un resumen en el pizarrón. Para que, es más, puede ser que haga yo el resumen de una vez, le saque fotos, se las envíe y mañana lo discutimos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Sí, profesora. Entonces, digo porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, jóvenes, mañana vamos a trabajar como negros. ¿Sí? Vamos a trabajar bien duro mañana. Vamos a revisar, terminar de revisar inhibición. Les voy a pedir que ya sé que las vacaciones son para descansar, pero les voy a pedir que al fin, después de vacaciones, nos vemos hasta el martes. Entonces, tareas sí les voy a dejar. Les voy a dejar 2 tareas muy fáciles y una en la que ustedes hagan el favor de buscar. Puede ser que yo se los dé. Que les dé los 2, les voy a dar 2 problemas para que los trabajen. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la tarea que hicieron de Lineweaver Burke, Eddie Hobsbawm y no sé qué? Bueno, pues van a hacer la gráfica de Michaelis y la de Lineweaver. La de Eddie Hobsbawm se las perdono, esa no. Para que me digan qué tipos de inhibidores son. Obviamente van a ser diferentes. ¿Sí? Para que manejen hagan el manejo matemático y el gráfico también. ¿De acuerdo? Y las otras 2 tareas son hacer una lectura, entender la lectura, porque trata de isocimas y decimógenos, y que contesten unas preguntas que hay en el texto. Les voy a poner el espacio para que suban la tarea. Eso es muy fácil, eso se hace en media hora, las 2 tareas esas. Y la otra no, la otra van a tener que tardarse un poquito más por las gráficas. ¿Sí? Y ya. Y yo les sugiero que hagan las tareas los primeros días de las vacaciones para que la siguiente semana descansen. ¿Sí? Y perdónenme la vida por andar dejándoles tareas, pero es que necesitamos avanzar. ¿De acuerdo, peques? Muy bien. Muchas gracias, jóvenes, y nos estamos viendo todavía mañana. Todavía mañana a las 7 de la mañana por este mismo canal y a esta misma hora, a las 7 de la mañanita. ¿Sí? Que tengan ustedes muy buen día. Y ya váyanse a desayunar, jóvenes. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana, jóvenes.